dentro del hueso temporal, bien escondido, viene hacia la cara medial, hacia la punta del peñasco del temporal, descrito recientemente. Se pueden imaginar lo difícil que es estudiar el oído. Este es un trabajo publicado en 1680, hace poquito. Y se hace una descripción de toda la parte ósea del oído interno. Desde antes de esto, pues digamos que la publicación primera pública, pues científica, de lo que era el oído interno, cosa que era muy difícil de sacar en ese entonces y se logró hacer esto aquí. Aquí lo publica en francés, ustedes lo ven aquí, el vestíbulo, los canales semicirculares y lo que nos ocupa hoy es el caracol. Esto corresponde a la parte ósea del caracol, o sea, la parte dura. Y aquí ustedes ven el conjunto del caracol que le da la vuelta aquí a este centro que llamamos núcleo o alveolo, y en esta imagen que ustedes ven aquí, de esta publicación, ustedes ven aquí la lámina espiral ósea, que es la que le da la vuelta al caracol, a este conducto óseo. Entonces, dentro de este conducto óseo, que sería el caracol como tal, tenemos perilinfa, y suspendida en la perilinfa tendríamos el caracol membranoso. Aquí en este recorte, ustedes pueden observar cómo se trata de pintar la parte espiral de la lámina espiral ósea. Entonces, de aquí sería, esto del centro sería el núcleo, el alveolo, y la lámina espiral ósea está ocupando parte del conducto óseo del caracol. Y ustedes recuerdan, de la lámina espiral ósea hacia el hueso, a una membrana que llamamos membrana basilar, donde está suspendido el órgano del corte. En ese entonces, pues el conocimiento estaba aquí, reposaba ahí, no se conocía más, era muy difícil disecar más en esa época. Poco a poco se va avanzando en el conocimiento de los elementos que constituyen el oído interno, aparte del caracol, y como ustedes se acuerdan, entonces esto es hace un poco de tiempo. ¿Okay? Esto es una imagen reciente de resonancia con la que se hace un estudio que llevamos 6.5 Tesla. O sea, recuerden que para nosotros los humanos usamos 3 Tesla, y en este caso son 11.5 Tesla, donde estamos observando nosotros el caracol. Aquí estamos al revés, viendo la parte membranosa, porque la resonancia o el resonador no detecta huesos. Entonces aquí ustedes ven el caracol escrito hace 300 y muchos años, exactamente igual. Ustedes ven las vuelticas que le da el caracol, y en este corte, ustedes ven aquí por la imagen de resonancia, ustedes pueden ver, este sería el conducto del caracol, aparte, digamos que contiene perilinfa. Esto de acá correspondería a la lámina espiral ósea que nos mostraron hace 400 años. Aquí estaría la lámina basilar y aquí estaría la lámina con la membrana vestibular, ¿de acuerdo? Y aquí estaría entonces este conducto que corresponde a la porción que contiene el órgano auditivo que se llama órgano de corte. Entonces a esto lo llamamos escala vestibular, escala timpánica, y a esto le llamamos la escala auditiva o medio. Ambas, todas estas son importantes para la función del oído interno. En un corte histológico, ustedes ven aquí el hueso, la lámina basilar, la lámina vestibular, y aquí marcada con el asterisco sería entonces donde está la escala media, donde está el órgano vestibular. Aquí se señala en la resonancia donde está ubicado el séptimo parcraniano, que es uno de los nervios que está cercano al caracol. Entonces, esta es la imagen. Aquí está todo, lo que tiene que ver con el origen del sonido, con la interpretación del sonido, con el cambio de estímulo físico en un impulso nervioso. Pero para que esto funcione, se requiere
la integridad de todas las otras dos escalas, se requiere la integridad del vestíbulo, se requiere la integridad del pabellón auricular, del conducto auditivo externo y demás. El sonido entonces viaja por el aire, ¿de acuerdo? Y el sonido donde choca contra una superficie que sea más densa que el aire se devuelve, ¿de acuerdo? Entonces por eso, como el oído interno está suspendido en líquido, se requiere de un mecanismo que nos garantice que las ondas sonoras puedan transmitirse en el agua, porque si no se devolvería el sonido. Es como si uno está en una piscina, oye cosas y se mete en el fondo de la piscina, pues ya deja de oírlas, porque el sonido se ha devuelto porque por la superficie acuosa no se permite el transporte del sonido hacia abajo. Y se describe como unas ondas sinusoidales que van a atravesar el aire, pero no solamente es una, son miles de ondas sinusoidales que están viajando en el aire. Y nuestro oído interno se encargará de discriminar esas miles de ondas sinusoidales. ¿Okay? Cada una tiene una altura que llamamos amplitud y una velocidad. Entonces, de acuerdo a la amplitud, se habla de intensidad del sonido, de acuerdo a la frecuencia de las ondas, entonces, si es una onda aguda, si es una onda grave, si es un sonido agudo, si es un sonido grave, de alta intensidad, de baja intensidad. La capacidad auditiva pues, se ha medido en diferentes animales, por supuesto en el humano. Somos un poquito sordos en comparación con otros animales. Tenemos nuestro nivel más bajo de audición son 20 Hz y el nivel más alto son 20 kHz. En ese rango tenemos nuestra capacidad auditiva. La que más usamos, la frecuencia auditiva que más usamos nosotros es entre 1000 y 3000 Hz, que es el sonido que produce el lenguaje. Y si ustedes comparan, pues hay animales que tienen una capacidad auditiva lejos de la de nosotros, por ejemplo, nuestra ratón, el delfín, por ejemplo, ustedes se dan cuenta, oyen sonidos que tienen una intensidad para nosotros audible. Nosotros tenemos unos sonidos a nivel más bajo, de frecuencia más baja, que otros animales no pueden oír. Pero a niveles más altos, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, hay animales que oyen hasta 100 kHz, nosotros oímos 20 kHz. Entonces, hay unas diferencias muy importantes. Hay sonidos que nosotros no detectamos, muchísimos sonidos, y otros animales sí pueden detectar. ¿Está claro? Está claro. El cerebro detecta casi el doble de la capacidad auditiva de nosotros en sonidos de alta frecuencia. Entonces, el sonido, ¿cómo llega al caracol? Que es el órgano receptor. Por dos vías. Lo llamamos la vía aérea y lo llamamos la vía ósea. Y es la manera como nosotros examinamos la audición. Uno examina la vía aérea y la vía ósea a través de una prueba que se llama la prueba de Rinne, que es con un diapasón que es muy sencillo. ¿Me he oído? ¿Entonces la refiero? Muy Entonces, son dos vías de acceso. La que mejor usamos nosotros es la vía aérea. Pero en segunda instancia tenemos la vía ósea. ¿Qué es la vía ósea? Cualquier sonido que llegue hace vibrar el cráneo y cualquier vibración del cráneo hace vibrar por dentro la cóclea y ahí se transmite el impulso. Eso lo llamamos vía ósea. La vía aérea, entonces, ¿qué hace? Pues vienen las ondas auditivas, atraviesan el conducto auditivo externo, hacen vibrar el tímpano que está tenso. Al vibrar el tímpano, entonces se mueve esta cadena de huesecillos, que es lo que permite que las ondas sonoras puedan llegar al caracol. Si no hay huesecillos, pues se registraría un retorno de todas las ondas auditivas. Y estos huesecillos, que son claves, por favor, van a terminar aquí en el vestíbulo que ustedes ya vieron, que empuja el líquido que está aquí en el vestíbulo, que es la perilingua. Entonces viene la onda sonora, vibra el tímpano, se mueven los huesecillos y se empujan
la perilinfa. Cuando el sonido llega, los huesecillos se van hacia adelante, o sea, la parte medial empuja la perilinfa. Cuando pasa el sonido, se devuelve otra vez el estribo y se contrae el líquido. Para que se mantenga aquí una actividad, una área auditiva importante, igual que la presión atmosférica, utilizamos nosotros eso, que es la trompa de Eustaquio o faringotimpánica necesaria para mantener la presión aérea dentro de la cavidad timpánica. Si aquí se afecta la capacidad de la presión aérea en esta región, también se afecta el paso del sonido. Esto es lo que nosotros hacemos, digamos, tomografías. Esto es lo que se llama la tomografía en ventana ósea, o sea, no vemos el tejido nervioso, sino solamente vemos los huesos, ¿de acuerdo? Aquí ustedes ven la articulación temporomandibular, la mastoides, que es importante porque es un resonador importantísimo, conducto auditivo externo. Aquí ustedes ven el pabilo auricular, ¿de acuerdo? Y aquí estaría como la punta del peñasco. Y un cortecito más hacia abajo, tenemos aquí, esto es la trompa Eustaquio, la trompa faringotimpánica. Este es el conducto de la arteria carótida interna en la porción petrosa. Por arriba, la arteria carótida interna, ustedes recuerdan, viene, entra al cráneo por el agujero carótido interno, da una prolongación hacia la línea media para llegar a estar al lado de la silla turca. Esto es lo que llamamos la porción petrosa de la carótida interna, que a veces sentimos el pulso. Cuando estamos recostados, sentimos el pulso ahí, pero el oído que corresponde a esta porción de la carótida. Aquí tenemos el oído medio, la punta amarilla que está señalando el tímpano. Entonces uno ve las estructuras óseas aquí, en la parte del oído medio, del oído externo, la trompa. Y esta es la parte del peñasco del temporal, y ustedes ven aquí, este es el conducto auditivo interno, este es el caracol, y estos son los canales semicirculares, aquí está el estímulo. Entonces uno puede observar en imágenes que se usan con mayor potencia para observar esta región en tomografía, pero digamos que esto es suficiente para que tengamos presente. Aquí está el tronco cerebral, el cerebelo, por aquí va el séptimo par, el octavo par y la arteria auditiva interna, ocupando este espacio. Aquí ustedes ven un canal semicircular, no vemos los otolitos todavía, no. Y aquí ustedes ven el caracol, y vemos la rotita ya, van dando la rotita, aquí la ven aquí, dando la rotita. No vemos el núcleo, la parte central o modelo, pero lo vemos por donde va. Entonces aquí ustedes saben que está el caracol, esto que vemos aquí es líquido, que corresponde entonces a la perilinfa, y dentro de eso debe estar el caracol membranoso. En esta imagen de anfiteatro, ustedes ven aquí el cerebelo, este es el conducto auditivo interno, y aquí está ustedes pueden ver aquí el caracol, que esto es el núcleo, y aquí estaría la lámina esclerósea, y sería el conducto de caracol que da 2 vueltas y media, dicen los del área libre. En resonancia tenemos nosotros el caracol aquí muy bonito y el octavo partenero, aquí el caracol del octavo partenero, que sería el que está de acá. Este nervio, la porción coclear, se une la porción vestibular para formar el octavo, y vamos a terminar entrando por el ángulo conto cerebroso o por el surco óptico inferior. Muy bien, entonces tenemos nosotros aquí, que es lo que se pinta clásicamente, el caracol, sería la colita ósea, el caracol membranoso dando las mismas vueltas, ¿de acuerdo? Que contiene endolinfa, y el caracol, la parte externa, el caracol membranoso que contiene perilinfa. Las dos calidades del líquido son diferentes. La endolinfa es rica en potasio, que se ha hecho en cosa con la mano, y la perilinfa es rica en sodio. Por eso las células del caracol, las órganos de Corti, están generalmente hiperpolarizadas porque tienen mucho potasio. Entonces aquí tenemos nosotros, si observamos un corte transversal, tendríamos acá la escala vestibular, la escala timpánica, y esto tiene la escala media, conducto medio, y aquí está la membrana basilar, y aquí tendríamos nosotros
el órgano de Corti y esta membrana que llamamos la membrana vestibular o membrana de Reisner. Reisner escribió. Entonces, la idea es que al llegar el movimiento del estribo empuja la perilinfa y la perilinfa lo que va a hacer inicialmente es atravesar la escala vestibular. Ese movimiento produce movimiento en la escala de Reisner y esto entonces mueve en la endolinfa, la bloquea la endolinfa, mueve esta parte superior y el tentorio del órgano de Corti. Visto acá, en un poquitico más preciso, esto es lo que hacemos nosotros, pues yo cuando trabajo en el correo, digamos, en audiología, pues uno busca imágenes por resonancia para ver el caracol, el medio, para ver la parte estructural, no la parte funcional. ¿Qué es lo que llevamos nosotros? Entonces, la escala vestibular, bueno, la membrana vestibular, la basilar, y aquí están las células que forman en realidad el órgano del Corti, pero para que funcionen ellas se requiere la colaboración de todo lo demás. Entonces el sonido, por la vía aérea, lo que hace es llegar, empuja el líquido en la escala vestibular, ya se mueve la membrana de Reisner y esta va a mover la lámina basilar y el sonido de todas maneras viaja por toda la escala vestibular hasta la parte más superior del caracol, que llamamos el hipotrema, y la onda se puede devolver y hace que se produzca una prominencia de la escala timpánica y se muera la onda. Si la onda es de frecuencia baja, un sonido grave, la onda tiende a viajar hasta casi el final del caracol. Si la onda es un sonido agudo, la onda muere, pues muere, el brillo se acaba en la parte basal del caracol. La parte que más se afecta en el humano es la región basal del caracol, que es donde más percibimos los sonidos entre 1000 y 3000 ciclos por segundo. Entonces, van a ver ustedes que las personas que tienen sordera, en general la sordera la hacen más para sonidos que están entre 1000 y 3000 ciclos, que es la porción basal del caracol. Entonces, un sonido, como está pintado aquí, si es un sonido agudo, se mueve en la porción basal del caracol. Viene aquí, vibra y se devuelve y desaparece. Entonces, este es el órgano del Corti. Aquí la tenemos nosotros. Estas son las células que llamamos células ciliadas, externas e internas, la membrana basal o basilar, y las fibras nerviosas que van a hacer sinapsis con estas células ciliadas que van a formar la porción cóclea. Entonces, las fibras ciliadas van a hacer sinapsis con estas células ciliadas de dos maneras. Hay una gran cantidad de fibras aferentes que van a formar el octavo par y hacen sinapsis con una célula ciliada interna y menos en población, menos fibras aferentes hacen sinapsis con las células ciliadas externas. Como ustedes ven, son tres líneas de células ciliadas externas por una línea de célula ciliada interna. Entonces aquí tenemos nosotros, esto sería la lámina gelatinosa, sectorial, donde ustedes ven, se mueve aquí, se mueve la membrana, se mueve el líquido, y hace que se mueva esta membrana, y las células ciliadas están inmersas dentro de esta membrana sectorial, que es como la misma del moco de la parte, más moco, es como si fuera la cúpula de los sectores de la cresta ocular. Al moverse, entonces, lo que hace es que se mueven estas estereocilias y se permite la entrada de potasio y venas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, aquí hemos pintado en color verdecito las fibras y en color morado otras fibras que ustedes las ven aquí pintaditas en verde morado. ¿Por qué eso? Porque las fibras aferentes que llevan la información auditiva en su mayoría provienen de las células ciliadas internas. Ustedes ven aquí, se ha representado aquí algunas fibras aferentes hacen sinapsis con una sola célula ciliada. Entonces, esta célula ciliada envía información
con una gran cantidad de fibras aferentes. Mientras que a las células ciliadas externas, las fibras que le están llegando, aquí las llamamos aferentes, así, son menos fibras que tienen relación con varias células ciliadas. Entonces aquí una célula ciliada tiene interacción, pongámosle, con 5 fibras aferentes, mientras que aquí una fibra aferente tiene interacción con 5 células ciliadas. Es diferente la disposición de las fibras. Esta es más, digamos, poblada por fibras, esta es más despoblada por fibras. Esta es más focal y esta es más dispersa. Ambas llevan información hacia el tronco cerebral. Con una característica, que a las fibras ciliadas externas también les llega información que proviene del tronco cerebral. Entonces, estas envían información por las fibras aferentes del octavo, pero también reciben información de fibras que provienen del tronco cerebral, como si fueran fibras preferentes del tronco cerebral. Entonces se reúnen todas ellas, ¿de acuerdo? Y tienen su cuerpo, lo que llamamos el ganglio espiral o ganglio de Corti, porque Corti lo definió. Son varios ganglios que están ubicados dentro del núcleo del temporal, y a partir de ahí se irán las fibras internas o el nervio, propiamente dicho, el nervio coclear. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Y al producirse este movimiento, una cosa física, se produce un movimiento de las estereocidias que miran hacia la cilia más prolongada, se penetra el potasio, hiperpolariza la membrana y hace que entre calcio en la parte inferior, y aquí se producirá la liberación de neurotransmisores que interactuarán aquí con los nervios, y se llevará a cabo la información. Esa información entonces se origina en los núcleos, en el caracol, ¿de acuerdo? Ganglio de Corti aquí, y después se forma el nervio coclear. Aquí está el octavo par craneano, penetra entonces al puente, al nivel del puente medula, en los núcleos cocleares. Los núcleos cocleares son dos pares, coclear lateral y coclear libre. Son dos hemimetanucleos que reciben una cantidad de fibras. ¿Okay? Aquí empieza todo. Mentiras. Todo empieza aquí. Digamos, dentro del tronco cerebral, ahí empieza. La información entonces llega a ambos núcleos. Todas las fibras aferentes que forman el nervio coclear, cuando llegan a los núcleos cocleares, se bifurcan y terminan en ambos núcleos, en el núcleo lateral y en el núcleo medio. ¿Okay? Otros lo llaman anterior y dorsal, son dos núcleos. ¿Okay? Terminan allí, bifurcándose toda la información. Aquí tenemos nosotros, llegan las fibras y se bifurcan en dos núcleos. ¿Okay? ¿Y dónde van a terminar? En una serie de neuronas que están ubicadas en la porción dorsal y en la porción ventral, lateral o medial. Tenemos la dorsal y ventral. Aquí tenemos nosotros una cantidad de neuronas que se han venido registrando, que son las neuronas piramidales, las neuronas en pulpo, las globulares y otras que se llaman las esféricas. ¿Okay? Entonces tenemos esféricas, globulares, en pulpo y piramidales. Y lo que se ha venido observando no solamente es la presencia de estas neuronas, sino la gran cantidad de astrocitos que están aquí, que juegan un papel fundamental para el mantenimiento de estos núcleos cocleares. ¿Okay? Entonces, de esos núcleos cocleares, ¿qué pasa? Llega la información, aquí están los ganglios espirales, llega la información a los núcleos cocleares. ¿Okay? Desde esos núcleos cocleares, pues la información tendrá que salir a diferentes partes. Fundamentalmente, ¿qué ocurre? Ahí digamos dos grandes cosas, resumiendo, dos grandes cosas. De los núcleos cocleares salen fibras que se cruzan. Ustedes ven, si ustedes se imaginan, cocleares aquí y cocleares acá, pues se van a cruzar de un lado para el otro, se cruzan y van a ascender hacia el tálamo.
Fibras que derivan entonces auditivas que se cruzan y ascienden hacia el tálamo. Esas fibras que se cruzan y ascienden hacia el tálamo forman lo que se llama el menisco lateral, a diferencia del menisco medial que lleva inervación proprioceptiva. Este es el menisco lateral. Pero, digamos, que luego de los hallazgos más importantes que se ha venido describiendo las últimas décadas, es que la mayoría o gran grupo de fibras se dirigen del núcleo coclear, se dirigen a dos complejos nucleares que llamamos el complejo olivar superior. Se llama complejo olivar superior porque están en las olivas en la parte de arriba, ¿de acuerdo? Entonces, de los núcleos, de cada par de núcleos cocleares, salen fibras que terminan en los complejos olivares superiores derecho e izquierdo. Aquí en este corte transversal, en este esquema, tenemos los núcleos cocleares y cómo se cruzan y forman el menisco lateral hasta arriba. Grosso modo. Otros van a los núcleos, entonces, del complejo olivar superior. ¿Qué pasa aquí? Los núcleos del complejo olivar superior tienen dos porciones, la porción lineal y la porción lateral. Como ustedes dicen aquí, muchos son mamíferos, incluyendo los humanos, tenemos la capacidad de identificar el origen del sonido. Eso es muy claro. Si se cae este coso aquí, todos miramos, pues sabemos dónde se origina el sonido. ¿Okay? ¿Cómo sabemos nosotros dónde se origina el sonido? ¿Cuáles son los mecanismos que dicen aquí es donde nosotros empezamos a